Mi cuñada me abofeteó en la cara, justo frente a todos, pero el ardor de esa bofetada no fue nada comparado con lo que vino después. Mi esposo, el hombre que se suponía que debía protegerme, tomó su parte. Ni una sola palabra de defensa, ni siquiera una mirada de simpatía, simplemente se quedó allí, en silencio. Y cuando finalmente me defendí, toda su familia me atacó como si fuera algún tipo de criminal. Me echaron del lugar que ellos llamaban hogar y me presionaron para que me disculpara con la persona que me humilló. Pero lo que no sabían era que la mujer que una vez se quedó en silencio, que una vez soportó todo, ya no existía. Y lo que hice a continuación los dejó completamente sin palabras. Nunca pensé que esa noche se convertiría en un punto de inflexión en mi vida. Cuando mi esposo, Ri, me dijo que su mamá estaba organizando una acogedora cena familiar, realmente lo esperaba con ansias. No porque adorara a su familia, sino porque siempre había intentado construir esa relación. Lo intenté por él, por el matrimonio en el que había puesto todo mi corazón para preservar. La velada comenzó suavemente. La casa de su madre estaba iluminada cálidamente, con copas llenas de vino tinto y risas resonando en cada habitación. Vi a Ray riendo con su papá, a su mamá rellenando las copas de todos con cuidado y a mi cuñada, que orgullosamente se llama a sí misma esposa tradicional, en TikTok, entrar con un vestido blanco inmaculado, luciendo su cara etiqueta de diseñador caro y hablando entusiasmada sobre sus últimas vacaciones en las Maldivas. Sonreí, traté de encajar, traté de creer que nada saldría mal esta noche. Me había acostumbrado a que me viera como una espina en su costado. Nunca había sido amable, siempre sarcástica, siempre pasivo-agresiva, siempre actuando como si yo fuera esta esposa moderna y arrogante que solo se preocupaba por trabajar y ganar dinero, no por someterse a su esposo como ella lo hacía. Pero pensé, tal vez una velada agradable la calmaría un poco. Después de la cena, sonó música. Todos empezaron a bailar. Algo que mis suegros siempre hacían, una tradición que mi propia familia nunca tuvo. Pero no quería quedarme fuera. Alcancé la mano de Ray y me dejé llevar por el ritmo. Nos movíamos suavemente, sonriendo, riendo, simplemente disfrutando de ese raro momento de ser un verdadero esposo y esposa, sin trabajo, sin estrés, sin ese pesado silencio que a menudo seguía a nuestras discusiones. No tenía idea de que mi cuñada estaba justo detrás de mí. Solo un giro suave. Mi muñeca rozó una copa de vino en la mesa, y como si el destino lo hubiera escrito, el vino tinto salpicó directamente sobre su vestido blanco. El carmesí se extendió rápido, como sangre. Su boca se abrió de par en par. Me quedé paralizado. Inmediatamente corrí hacia allí, pidiendo disculpas sin parar. Lo siento mucho. No te vi detrás de mí. Pagaré por el vestido. Juro que no fue mi intención. Seguí repitiéndolo, agarrando servilletas, tratando de absorber la mancha que se extendía por la costosa tela. Ray me pasó más pañuelos. Su rostro parpadeó brevemente con preocupación. Pero sus ojos estaban ardiendo. ¿Estás ciego?, soltó. ¿Sabes siquiera cuánto cuesta este vestido? ¿Puedes permitirte algo así o necesitas pagarlo en cuotas mensuales durante un año? Me quedé sin palabras. La habitación se quedó en silencio. Todos se dieron la vuelta para mirar. Seguí disculpándome, explicando, pero cada palabra solo la hacía más enojada. Eres torpe, estúpido e imprudente. Siempre lo has sido. No sé por qué, pero intenté restarle importancia y dije, lo siento mucho, pero no tengo ojos en la nuca. No sabía que estabas parado detrás de mí como un ninja. Pensé que tal vez una pequeña broma aliviaría la tensión. En cambio, fue la gota que colmó el vaso. ¡Paf! La bofetada me dio de lleno en la mejilla, duro, inesperado, increíble. Toda la sala se quedó en silencio. Me quedé allí, con la cara ardiente, el corazón latiendo con fuerza por el dolor, la humillación, el puro shock. Miré a mi alrededor esperando que Ray reaccionara, para que alguien reaccionara. Pero todos solo se quedaron mirando, como si yo fuera el que estaba equivocado. ¿Te atreves a hablarme así? ¿Sabes siquiera lo que significa este vestido? ¿Qué significa mi reputación? No eres nada. Ni siquiera deberías estar usando tu vestido barato y de mala calidad en mi casa. Su voz chilló, aumentando con rabia, pero lo más doloroso no fue su insulto. Fue Ri, mi esposo, quien simplemente se quedó ahí parado. No dio un paso adelante, no dijo una palabra. Incluso cuando mis suegros intentaron arrastrarla, no pude hablar. Estaba paralizada por el silencio de la única persona que debería haberme defendido.
Mi cuñada seguía retorciéndose, gritando que pagaría por el vestido, que era basura, sin valor. ¿Y Riwai? Él solo se quedó ahí parado, con cara de póker, sin emociones. Fue entonces cuando me di cuenta. Para ellos, yo no era más que un extraño. Su bofetada dolió. Pero la indiferencia de Rai, eso fue la verdadera bofetada, directo al corazón. No puedo recordar exactamente qué sentí primero, después de esa bofetada. ¿Fue dolor, humillación, o simplemente ese tipo de shock que te hace cuestionar la realidad misma? Todo se sentía como si se hubiera colapsado en esa única y ensordecedora bofetada, resonando en mi cabeza como una alarma estruendosa. Pero lo que realmente me dejó paralizada no fue la bofetada de mi cuñada, fue el silencio de Ri, el silencio de mi esposo. Solo se quedó allí, no dio un paso adelante, no me retrocedió, no dijo una palabra para defenderme, ni siquiera una suave. Mientras aún estaba demasiado aturdido para reaccionar, su voz, los gritos de mi cuñada, se clavaron en el aire como cuchillos contra mi piel. ¿Sabes siquiera cuánto cuesta este vestido? ¿Crees que alguien como tú puede reemplazarlo? Si eres pobre, entonces aguanta el trago. No mereces estar al lado de esta familia. Podía sentir la sangre en mis venas hervir. No por el alcohol, no por la bofetada, sino por la vergüenza. La vergüenza de ser degradado, humillado tan públicamente, y que nadie interviniera para decir algo por mí. Cuanto más veía a Rai simplemente parado allí en silencio, más escuchaba los susurros a mi alrededor, más sentía que me estaban empujando al límite de mi resistencia. Y entonces, mi mano se movió antes de que mi mente pudiera detenerla. Le devolví la bofetada. Esa bofetada no llevaba odio. No fue cruel. Era un reflejo puro y crudo, el instinto de alguien que había sido insultado, menospreciado, irrespetado y dejado completamente solo. La habitación se quedó en un silencio mortal. Se llevó la mano a la mejilla, con los ojos muy abiertos de sorpresa, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Tal vez estaba demasiado acostumbrada a que la gente cediera, la halagara, siempre se apartara. No estaba acostumbrada a ser desafiada. No estaba acostumbrada a que le respondieran, especialmente no por alguien que pensaba que estaba por debajo de ella. La miré directamente a los ojos. Por primera vez desde que comenzó este matrimonio, hablé con una voz que era tranquila, pero sólida como una roca. ¿Quieres que me cambie de vestido? Está bien, lo pagaré, pero ¿puedes por favor dejar de gritar como un niño consentido? Una mujer que vive del dinero de su esposo y menosprecia a alguien por ganarse el suyo honestamente, es la que realmente es patética. Sabía que esa frase iba a doler, y así fue. El caos estalló casi de inmediato. Mi suegra llegó furiosa, gritando, «¡Aléjate de ella! ¡No te atrevas a tocarla otra vez!». Me apartó de un empujón y se preocupó por su hija, como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Y Rai finalmente abrió la boca, pero no para preguntar si estaba bien, no para consolarme, para regañarme. «No tenías derecho a golpear a mi hermana, te pasaste». Me volví a mirarlo. El mismo hombre que me tomó de la mano mientras bailábamos hace menos de una hora. Ahora me miraba con furia, señalándome, como si yo fuera la única villana en todo esto. Una disculpa y silencio habrían sido suficientes. No necesitabas decir nada más, solo empeoraste las cosas. Habló como un juez dictando una sentencia. Sentí que mis piernas se entumecían. Toda la sala, los que estaban riendo hace unos minutos, ahora me miraban como si fuera un extraño. Todo porque me negué a quedarme en silencio mientras me faltaban al respeto. Cuando finalmente encontré mi voz, temblaba de rabia. Me abofeteó primero. Ella me insultó primero, me humilló frente a todos. ¿Y tú, mi esposo? ¿Qué hiciste? Nada. Ni una palabra. ¿Entonces se supone que debo dejarme golpear y bajar la cabeza en señal de disculpa? ¿Esta es la familia que esperas que respete? Rai no se movió. Su rostro se sonrojó, pero no por culpa de la vergüenza, porque había destrozado la imagen de su familia perfecta que él tanto se esforzaba por proteger. Deberías irte, lo dijo fríamente, decididamente. Me quedé paralizado. ¿Me estás echando? Provocaste una escena. Mi hermana está llorando, todos están molestos. Deberías ir para que ella pueda calmarse. ¿Qué pasa conmigo? ¿No te importa cómo me siento? No dijo nada. Y en ese silencio lo entendí todo. En esta guerra entre su esposa y su hermana, ya había tomado partido hace mucho tiempo. Salí de esa casa como un soldado derrotado, pero un soldado que no tenía nada más que perder.
No lloré, no me disculpé, no expliqué. Simplemente saqué mi teléfono, llamé a un coche y me fui, con el último vestigio de dignidad que me quedaba. En el camino de regreso miré por la ventana, y por primera vez en años ya no veía la casa de mis suegros como algo en lo que intentar encajar, sino como algo de lo que necesitaba escapar desesperadamente. Y sabía, la verdadera batalla apenas comenzaba. Salí de esa casa en silencio, sin lágrimas, sin súplicas, sin arrepentimientos. En el viaje en coche a casa, me senté al volante de un taxi desconocido. Las luces de la calle parpadeaban por las ventanas como cuchillas cortando los recuerdos destrozados en mi mente. No recuerdo cómo volví. Ni siquiera recuerdo en qué estaba pensando durante el viaje. Todo lo que sabía era que se había abierto un abismo dentro de mí, vacío, frío y dolorosamente solitario. Acababa de ser echada de una fiesta familiar, por mi propio esposo, no porque hiciera algo mal, sino porque me negué a quedarme en silencio. Cuando llegué a casa, me senté inmóvil en el sofá de la sala, sin luces, sin teléfono. No sabía qué estaba esperando, tal vez un mensaje, una llamada, algún tipo de disculpa, aunque fuera de mala gana. Pero esa noche, mi esposo nunca volvió a casa. Ninguna llamada preguntando si estaba bien, sin preocupación por si llegué a casa sano y salvo, ni una sola palabra para preguntar por mí. En su lugar, cerca de la medianoche, recibí un mensaje de voz. Todos todavía están muy molestos. Mi hermana aún no se ha calmado. Mis padres piensan que te pasaste de la raya. Si ella decide presentar cargos, yo no puedo no estar con mi familia. Solté una risa involuntaria, amarga, dolorosa. Ese era mi esposo, el hombre que una vez dijo que me amaba, el hombre que una vez me tomó de la mano frente al altar de mis padres y prometió protegerme, construir una vida conmigo, ahora eligiendo la paz con su hermana, en lugar de defender la dignidad de su esposa. Luego añadió, si solo le pides disculpas a mi hermana, una disculpa sincera, todo esto puede terminar. Sin problemas legales, sin estrés. Dejé el teléfono y cerré los ojos, tratando de mantener la calma. Estaba demasiado familiarizado con la frecuencia con la que tomaba partido por su hermana. Desde el principio, lo vi claramente. Pero me dije a mí mismo, ¿quién no ama a su familia? Pensé que si simplemente me esforzaba más, me mantenía paciente, eventualmente él estaría a mi lado. Resulta que el silencio de esta noche no fue sorpresa, fue un hábito. Siempre estaba acostumbrado a estar a su lado. Recordé la primera vez que conocí a su familia, un almuerzo casual que esperaba que fuera un cálido comienzo. Pero su hermana me interrogó como una detective. ¿A qué escuela fuiste? ¿Cuánto ganas? ¿Alguien en tu familia trabaja para el gobierno? ¿Y Rey? Él solo se sentó allí, sonriendo, asintiendo, como si todo fuera perfectamente normal. Más tarde le dije que me sentía irrespetado. Se disculpó, con ese tono despectivo que tiene, y dijo que ella solo estaba siendo protectora y que yo era demasiado sensible. Tragué innumerables momentos de dolor solo para evitar romper el vínculo entre él y su familia. Pasé cada año nuevo lunar con su familia, incluso cuando mi corazón anhelaba estar con mis propios padres. Aprendí a cocinar de la manera que le gustaba a su madre, aunque nunca lo haya elogiado. Asistí a reuniones familiares en las que nunca quise estar, solo para mantener su imagen. Pero esa bofetada y su silencio después me despertaron. No podía vivir así más. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, empaqué mis cosas, sin lágrimas, sin culpa. Doblé cada prenda de ropa como si estuviera plegando los años sofocantes de un matrimonio en el que nunca fui vista verdaderamente como una esposa. Dejé el anillo de boda sobre la mesa, luego salí de esa casa. Cuando Ray llamó y descubrió que no estaba en casa, gritó por teléfono como si yo fuera el único culpable. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Escapar? ¿Es esa tu gran idea? Estoy tratando de arreglar esto. ¿Y tú desapareces como un niño? ¿Qué te pasa? Me mantuve tranquilo, mi voz firme. Estoy en casa de mis padres, y no voy a volver. Necesito tiempo, y no le voy a pedir perdón a nadie. La que debería disculparse es tu hermana. Ray se volvió loco. Me llamó egoísta, testaruda, el que lo arruinó todo. Pero sus palabras ya no me herían como antes. Ya no me sentía culpable por elegir protegerme. Esa noche les conté todo a mis padres. Mi padre estaba firmemente de mi lado. No puedo creer que Ray resultara ser tan cobarde. No hiciste nada malo. Pero mi madre era diferente. Ella dijo, cariño, el matrimonio requiere paciencia.
No desperdicies tu vida por algo tan pequeño. La miré con el corazón hundido, por supuesto. Para ella, una bofetada, la humillación pública, ser echada de la casa de tus suegros, era solo algo pequeño, porque ella vivía así, ella soportó, pero yo no lo haría. No iba a vivir la vida que mi madre tuvo que sobrevivir. Abrí mi teléfono, encontré el precio del vestido que se dañó y le transferí el dinero a mi cuñada, sin notas, sin disculpa. Solo cierre. Para la parte material. En cuanto a lo que me debían, respeto, dignidad, equidad, nunca lo devolverían. Y desde ese momento supe, este matrimonio estaba muerto, y yo era el único que se alejaba de ello, vivo y más completo que nunca. Después de enviar el dinero para pagar el vestido arruinado de mi cuñada, pensé que eso sería el final. Pero el teléfono siguió sonando durante días. Llamadas de Ray, de mi suegra, de números desconocidos a los que no necesitaba contestar para saber exactamente quiénes eran. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada más que decir, pero porque las palabras no significan nada para las personas que nunca escucharon de verdad en primer lugar. Necesitaba tiempo, no para arrepentirme, sino para ponerme a prueba, para ver si alejarme había sido solo una decisión impulsiva. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Esto no era ira, era un despertar. Y luego, después de casi 2 semanas, Ray envió un mensaje. Necesitamos reunirnos, hablar las cosas, sin discusiones, sin culpas. Solo quiero entenderte mejor. No traeré a mi mamá ni a mi hermana, lo prometo. Estuve de acuerdo. No porque todavía tuviera esperanza, sino porque quería mirar a los ojos del hombre que una vez llamé mi esposo, y decirlo, claramente por última vez. He cambiado. Nos encontramos en un pequeño y tranquilo café donde nadie nos conocía. Llegué temprano. Sin maquillaje, sin atuendo elegante, solo yo misma. Una mujer que finalmente había dejado atrás la cáscara de la resistencia silenciosa. Ray llegó unos minutos tarde, el mismo andar apresurado, los mismos ojos dudosos escaneando el lugar antes de sentarse frente a mí, como si no supiera por dónde empezar. Lo siento, habló primero. Me sorprendió. No por la disculpa, sino por cómo no sentí nada, sin alivio, sin esperanza, solo vacío. Sé que no te protegí ese día. No debería haberme quedado en silencio. Debería haber detenido a mi hermana, pero yo solo quería mantener la paz. No pensé que llegaría tan lejos. Lo miré lentamente y le pregunté, ¿no lo sabías? ¿O nunca quisiste tomar mi parte? Ray suspiró y continuó. Realmente aprecio que hayas pagado por su vestido, lo digo en serio, pero ahora deberías disculparte con ella, solo una vez, para poner todo en paz. Sonreí, una sonrisa cansada y desgastada. Después de que me abofetaron, después de ser echada de casa, después de que mi esposo se quedó al margen como un extraño, ¿cuántas veces tengo que inclinarme antes de que tu familia decida que es suficiente? Ri desvió la mirada, su voz disminuyendo. Mi mamá y mi hermana están furiosas. Si no te disculpas, dicen que ya no te aceptarán. Me están amenazando con cortar lazos conmigo. Y sabes, son mi familia. Dejé mi café y lo miré directamente a los ojos. ¿Y yo qué? ¿No soy también parte de tu familia? ¿O siempre fui solo el forastero que solo tiene derecho a existir si tu hermana lo aprueba? Empecé a enumerarlo todo, cada vez que su hermana me humillaba en las reuniones familiares, cada vez se burlaba de mí por no tener un título prestigioso, por no ser lo suficientemente elegante, cada vez que pedía pasar las vacaciones con mi propia familia y me rechazaban, cada gota que caía sobre mi autoestima hasta que el vaso se desbordó y se rompió con esa bofetada esa noche. Ray se quedó en silencio, pero sus ojos mostraban confusión. Entonces finalmente dijo, solo quería mantener la paz. Eres mi esposa, ¿lo entiendes, verdad? Lo interrumpí. ¿No? Soy tu esposa, no alguien que tiene que sufrir solo para que tú tengas paz. El aire se volvió inmóvil. Entonces dije las palabras finales. Quiero el divorcio. Ray se quedó paralizado. ¿Tú hablas en serio? Totalmente en serio. ¿Todo esto por una bofetada? No. Durante todo un matrimonio en el que nunca estuve en el lugar correcto. Intentó suplicar, diciendo que hablaría con su mamá y su hermana, que podríamos superar esto, que en el futuro podría pasar las fiestas con mi familia, que si ya no quería ver a su mamá, no tendría que hacerlo. Todas las cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo. Ahora, todo lo que sentía era agotamiento, cansancio y la abrumadora necesidad de irme.
Antes de salir, dije una última cosa. Viví en silencio durante mucho tiempo, esperando que cambiaras, pero al final, fui yo quien cambió. Ya no soy la mujer que sufrirá en silencio. Puedes seguir siendo el hijo obediente, el hermano perfecto, pero yo voy a vivir para mí ahora. Me alejé, sin vuelta atrás, sin arrepentimientos, sin temblor. Desde ese día, Ri ha enviado mensajes todos los días, a veces enojado, a veces suplicando, a veces culpando, a veces llorando. No los leo, no respondo. Ya he redactado los papeles del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con él en los próximos días. Y sé esto con certeza. Finalmente me he salvado de una vida de silencio, rendición y colapso lento. Después de mi última reunión con Rai, salí del café con un sentimiento innegable. Ya no pertenecía a su mundo, un mundo de bofetadas, palabras crueles y silencios amargos. Ya no era la mujer que se sentaba en silencio en el coche, después de cada reunión familiar, forzando una sonrisa falsa mientras mi cuñada lanzaba dardos. Ya no era la esposa que lloraba en su almohada, sola, marcada como la que desgarraba a la familia. Había cambiado. Y pronto, ellos también lo verían. 3 días después de esa reunión, mi suegra, Margaret, comenzó a bombardearme con mensajes. No tienes derecho a irte así. Le estás haciendo daño a Rai por algo tan pequeño. Una esposa debería saber ceder. La familia de tu esposo no es el enemigo. Estás actuando como una niña consentida. Si no vuelves, no me culpes por hacer esto público. Leí cada palabra, línea por línea, como ecos de un mundo que ya había rechazado. Y respondí por primera vez, pero también por última vez. Margarita, he hablado con un abogado. El divorcio procederá legalmente, y si tú o tu hija continúan acosándome, no dudaré en hacer pública cada prueba, cada foto, cada palabra, cada clip de esa noche. Tu familia me ha humillado lo suficiente. He soportado suficiente. No me pongas a prueba. Presioné enviar. La pantalla mostraba visto, pero sin respuesta. Por primera vez fueron ellos quienes se quedaron en silencio, no yo. Días después, me senté en el balcón de mis padres, viendo cómo la ciudad se desvanecía bajo el cielo ámbar. Abrí mi teléfono y comencé a escribir, no una publicación para quejarme, sino una entrada de diario abierta. Conté mi historia, sin nombres, sin detalles específicos, pero cada detalle era la verdad. Una mujer fue abofeteada en una fiesta. Nadie la defendió. Su esposo miraba. Su familia la obligó a disculparse con quien la humilló. Se alejó, con nada más que su dignidad y la determinación de vivir una nueva vida. Pensaban que era débil, pero esa bofetada fue su despertar. No necesitaba un esposo si ser amada significaba quedarse en silencio, disculparse o agacharse ante los insultos. No necesitaba suegros si lo que querían era una marioneta, no una persona. La publicación fue compartida miles de veces. Los mensajes inundaron, palabras de apoyo, historias de otras mujeres, de todas partes. No estaba sola, y ellos tampoco. Una semana después entré en la oficina de abogados y firmé los papeles del divorcio. Me sentía ligero, sin lágrimas, sin arrepentimiento, solo una pequeña y tranquila sonrisa en mis labios. Desbloqueé a Ri, no para hablar, sino para enviar un último mensaje. Los papeles del divorcio están enviados. Puedes volver a ser el hijo obediente de tu madre y el hermano dorado de tu hermana. En cuanto a mí, viviré para mí mismo y nunca volveré a un lugar donde el respeto propio no tenga espacio. Él respondió. Mensajes llenos de tristeza, súplica, luego ira, pero había desactivado las notificaciones, porque sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Después de todo, empecé de nuevo. Me mudé de la casa de mis padres y alquilé un pequeño apartamento cerca del trabajo. Lo decoré con mis propias manos, cada rincón, cada plantita. Empecé a escribir, documentando mi viaje. No para quejarme, sino para recordarme. Sobreviví, y me elegí a mí misma. Me uní a una clase de yoga. Me inscribí en un curso de habilidades que había pospuesto durante años, porque estaba demasiado ocupada siendo una nuera. Viajé sola a la ciudad costera con la que siempre había soñado, pero nunca fui, porque se esperaba que pasara el año nuevo lunar con su familia. Tomé fotos, llevé un diario, y poco a poco me volví a Zompa a encontrar. La mujer que una vez fue engullida por un matrimonio silencioso. No sé qué depara el futuro. Tal vez alguien nuevo, quizás no, pero sé esto. Ya no necesito amor para sentirme valioso. Necesito respeto de los demás y de mí mismo.
Mi historia, una vez pensada para terminar con una bofetada, en realidad fue solo el comienzo. Un comienzo de libertad, autosuficiencia y verdadero amor propio. Y si tú, el que está leyendo esto, alguna vez has sido menospreciado, echado a un lado porque te negaste a quedarte en silencio, entonces recuerda esto. No estás equivocado, no eres débil, no estás solo. Y un día, como yo, te levantarás y dirás, merezco algo mejor.